¿Alguien escuchó los 3 mensajes que predicó Guillermo referente a esos 3 puntos? A ver, por favor, levante la mano el que escuchó los 3. Un buen grupo. Los que no han escuchado los 3, Dios quiera estén los 3 en la página de la iglesia, porque es muy importante que escuchemos lo que Dios nos pide. Pero hay algo que para mí de repente me hace pensar, y yo pienso en el sentido de que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana evangélica, es muy exigente. Porque cuando uno escucha esos 3 mensajes y ve las 3 cosas que pide Dios y las características de esas 3 cosas, uno se da cuenta que uno no lo puede hacer. Por eso, solo la presencia de Dios hace la diferencia. Solo la presencia de Dios. Por eso Jesús habla lo que dice aquí en este pasaje. Por favor, los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 14 del Evangelio según Juan. Le puse por título a este mensaje: el regalo de la presencia de Dios. El regalo de la presencia de Dios, que como sabemos es lo que hace la diferencia. Mi papá, cuando se entregó a Jesús, tuvo un cambio muy drástico en su vida. Y me llamó la atención el cambio que tuvo en su vida, porque dejó muchas cosas y comenzó a hacer cosas nuevas. Y fueron cosas que fueron de bendición para mi familia. Pero también me marcó algo, que cuando él se entregó a Cristo y se empezaron a entregar a Cristo mis hermanos, ellos fueron cambiando. Y yo acompañé a mi papá durante 10 años a la iglesia, desde los 12 años, no, de los 10 años hasta los 20 años lo acompañé a la iglesia. Pero no me había entregado a Cristo durante 10 años, no entregué mi vida a Jesús. Porque yo vi el testimonio y me di cuenta que la gente que estaba ahí sirviendo al Señor había entregado toda su vida. Habían tomado una decisión y habían dicho: te entrego toda mi vida. Y durante 10 años yo tomé la decisión de no entregarle mi vida a Jesús. Porque pensé que era mucho. Estaba muy equivocado. Ahí vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice que al final no es tanto, porque solo la presencia de Dios, ¿qué hace? Hace la diferencia. Y hoy día vamos a hablar sobre este regalo, el regalo de la presencia de Dios. Jesús, aquí en el capítulo 14, está hablándole a sus discípulos. Ustedes se fijan en Juan. Desde el capítulo 13 al 17, Juan les habla a sus discípulos, Jesús le habla a sus discípulos cosas muy importantes. Porque cuando le está hablando, si ustedes se fijan al comienzo del capítulo 13, muestra que ellos estaban en el último día. Están en la última noche que Jesús compartió con sus discípulos. Entonces Juan se toma el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 para nombrar todas las cosas que le dijo Jesús. Cosa muy importante, ¿por qué? Porque iba a ser un impacto para sus discípulos el que Jesús muriera y el que Jesús fuera crucificado. Y también cuando resucitara. Y además de decirle cosas muy importantes, en el versículo 14, que es el que vamos a ver nosotros, Jesús les cuenta una gran y tremenda noticia. ¿Cuál es esta gran y tremenda noticia? Es el regalo que Dios le iba a dar. Es el regalo de la presencia de Dios en su vida. Pero tenemos que tener algo en cuenta, ¿ya? Que esta presencia de Dios en nuestras vidas no nos va a dejar tal cual como estamos. La presencia de Dios en nuestras vidas siempre hace un cambio.
Por favor, leamos solamente algunos versículos, ahí después vamos a ir entrando en los demás versículos. Vamos a leer solamente el versículo 15, 16 y 17 de Juan capítulo 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Qué tremendo, el hermoso regalo de la presencia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia a todas las demás religiones. Porque en el cristianismo, el Dios Todopoderoso, el creador del universo, viene a vivir en nosotros. Y es el que nos ayuda y es el que nos produce el cambio. Pero primero vamos a ver, puse punto número 1, hay una condición para el regalo. Dios nos quiere dar un regalo, pero hay una condición para el regalo. Lo primero que Jesús les dice, mire, fíjense en este capítulo, en el capítulo 14 hay 4 versículos que Jesús repite casi lo mismo. Versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Después nuevamente lo dice en el versículo 23, el que me ama mi palabra guardará. Después lo dice en el versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Lo dice de otra forma, pero dice lo mismo. Hay una condición. ¿Cuál es la condición para el regalo del Espíritu Santo? Amarlo. Y además de amarlo, obedecer sus mandamientos. Es la condición que tenemos como cristianos, y el Señor quiere que nosotros entendamos que el hecho de amarlo implica obedecer sus mandamientos, porque estamos acostumbrados al amor de este mundo que me dice que es emoción. Yo siento algo por esa persona. Es lo que decimos nosotros cuando decimos, oh, estoy enamorado, siento algo por esa persona. Cuando uno es más joven y va a hablar por primera vez por la mujer que ama, ¿qué pasa? Uno dice, oh, me dieron como mariposa en el estómago. Y decir, ¿cómo el cerebro está conectado con el estómago? El otro día estaba leyendo un estudio científico que decía que sí, el cerebro tiene una conexión con el estómago. Ya no le voy a contar sobre eso porque es largo y no va al caso. Pero cuando estamos enamorados decimos, tenemos un sentimiento, una emoción. Pero saben que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que cuando hay amor, hay decisiones, hay actos, hay obediencia. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 13, como yo siempre lo recalco, si usted va a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 7, en 1 Corintios es un pasaje espectacular, el capítulo 13, donde Pablo muestra el camino del amor. Y en el versículo 4 al versículo 7, si usted las cuenta, hay 15 acciones, 15 verbos que caracterizan al amor. Y de esas 15 acciones, de esos 15 verbos, ninguno es una emoción. Para el cristiano la emoción viene después de la decisión. Es importante que yo esté enamorado de mi esposa para casarme y que sienta una emoción, sí es importante. Pero yo tomo una decisión de estar con mi esposa hasta que el Señor decida llevarme de este mundo o decida llevarla a ella. Yo tomo una decisión de amar. Yo tomo una decisión de actuar a favor de la persona que amo. Cuando la palabra de Dios dice, el que me ama, cuando Jesús dice, el que me ama obedece mis mandamientos, está diciendo, el que me ama tiene que actuar. Y si ese ser que me ama, esa persona que me ama, actúa, se rinde a mí, yo voy a darle un regalo, y el regalo es el regalo de la presencia de Dios. Hay una condición.
Pero todo parte cuando yo me rindo a Jesús. Como yo le explicaba, estuve 10 años dentro de una iglesia sin rendirme a Jesús. Porque pensaba que Jesús estaba pidiendo mucho y yo dije, yo quiero mandar mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiera y yo no quiero entregarle mi vida. ¿Y por qué iba a la iglesia? Porque a mi papá le gustaba que fuera a la iglesia, yo amaba a mi papá, por respeto a mi papá, pero también era por algo como supersticioso, como que sentía que necesitaba que Dios me ayudara, necesitaba que Dios me cuidara. Uno necesita rendir su vida a Jesús primero. Cuando uno rinde la vida a Jesús, viene el regalo del Espíritu Santo y ahí comenzamos a obedecerle. Pero hay que rendirse. Y la condición es rendir su vida a Jesús. ¿Cómo yo voy a poder obedecer a Dios? ¿Cómo yo voy a poder amar a Dios? Y se me olvidó el tercero, ¿era? Amar, obedecer, convertirse, arrepentirse. ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? Solamente con la presencia de Dios en mi vida. Entonces, el regalo de Dios tiene un condicionante y el condicionante es que yo tengo que amarle. Y amarle significa que yo tengo que actuar, obedecerle. Juan lo repite en su carta, primera de Juan, si ustedes van al capítulo 2. A mí me gusta mucho Primera de Juan y lo que van a estudiar el día martes en el estudio bíblico Primera de Juan, se van a dar cuenta que es muy lindo Primera de Juan porque Primera de Juan es directa, es muy directa, dice las cosas de frente y sin ninguna, se podría decir, adorno. Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Entonces yo puedo decir, cuando yo tenía como 15 años y mis amigos me preguntaban, ¿de qué religión eres tú? Yo les decía, yo soy evangélico. Yo en ese momento era un mentiroso, porque la verdad no estaba en mí. Entonces la palabra del Señor cuando nos dice que es necesario obedecerle, la marca del cristiano es la obediencia, les quiero decir algo, no se refiere a que le vamos a obedecer en todo. Aquí nadie le obedece en todo, somos pecadores. Lo que sucede es que el que ama al Señor, el que ha rendido su vida a Cristo, ¿qué es lo que hace? Quiere obedecerle. Y cuando quiere obedecerle se da cuenta que falla, como dice Pablo. Fallamos nosotros, yo fallo, peco, pero cuando peco yo digo, Señor, yo quiero amarte, pero he pecado y voy a las plantas del Señor y digo, Señor, perdóname, te he fallado, he pecado, perdóname, dame una nueva oportunidad. Y el Señor nos da esa nueva oportunidad, nos perdona y seguimos avanzando, seguimos creciendo. Entonces lo primero que era el regalo del Señor tiene una condición. Solamente los que lo aman lo tienen. También tenemos que darnos cuenta que los que no lo aman no tienen al Espíritu Santo. Durante esos 10 años que yo asistí a la iglesia, yo tomaba la Biblia para leerla y trataba de entender lo que decía la Biblia. Y no entendía mucho. Quería estudiarla, pero me aburría. Yo quería hacer un esfuerzo, no podía hacer el esfuerzo. Me faltaba algo. ¿Qué es lo que me faltaba? El rendirme, porque solo la presencia de Dios hace la diferencia. Me hacía falta el Espíritu Santo. No me había entregado a Jesús. Entonces a veces pensamos, no, si yo con ir a la iglesia es suficiente. Yo con dar una buena ofrenda, con dar mis diezmos puntualmente, es suficiente. No, no es suficiente. Los cristianos lo hacen, sí, los cristianos lo hacen, pero primero tienen que rendir su vida a Jesús.
Si no, no sirve de nada. Primero rendir la vida a Jesús, porque la gente ahí en el pasaje dice que el mundo no conoce al Espíritu Santo, no lo puede recibir, porque no han rendido su vida a Jesús. Porque no han dicho: Jesús, quiero que tú seas mi Salvador, yo te entrego toda mi vida. No lo han hecho. Y como no lo han hecho, no tienen el Espíritu Santo y no entienden. Es necesario que el Espíritu Santo haga la diferencia. Y es un regalo que lo recibimos. Es un regalo del Espíritu Santo. Y el mundo no lo entiende. El mundo no lo comprende. No es suficiente con nuestro esfuerzo. Yo no me esfuerzo para ser cristiano. Yo me rindo a Jesús, le entrego mi vida y yo me esfuerzo después para darle gracias por lo que Él ya hizo en mi vida, por el milagro que Él ya hizo, por la salvación que Él ya me dio, por el Espíritu Santo que Él ya me entregó. Y el mundo no lo conoce. ¿Por qué? Porque no se han rendido. Por eso es importante que cada uno nos evaluemos y pensemos: ¿tengo el Espíritu Santo? ¿He recibido ese regalo? ¿He rendido verdaderamente mi vida a Jesús? ¿Le he entregado toda mi vida a Jesús? ¿Le he pedido perdón por mi pecado? Cada uno tenemos que evaluarnos y que el Señor nos muestre qué es lo que está en nuestro corazón. Además, este hermoso regalo tiene un motivo. Este hermoso regalo del Espíritu Santo tiene un motivo. Jesucristo lo entregó por un motivo. Y si ustedes van ahí al capítulo 14 de Juan, se van a dar cuenta que dice ahí claramente, versículo 16, Juan 14, 16, dice: y yo les pediré al Padre y les daré otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Jesús sabe que el ser cristiano es exigente, pero Él sabe que nosotros no lo podemos hacer solo. La palabra del Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. Y sabemos que nuestro lema es: solo la presencia de Dios hace la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice: yo voy a estar con ustedes siempre. ¿Cómo? A través del regalo del Espíritu Santo, Él nos va a estar acompañando. Porque la vida es difícil. A veces nosotros estamos rodeados de gente y nos sentimos solos. A veces la gente viene y nos ayuda y nos sentimos incomprendidos. A veces tenemos gente alrededor nuestro que nos ama, pero sentimos que no nos aman como nosotros quisiéramos. La vida es difícil porque a veces pasamos por alto y por bajo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Acompañarnos a todos nosotros, pero solamente acompaña a un grupo: a los que han rendido su vida a Él, a los que lo aman. Y Él nos prometió: va a estar con nosotros siempre. La presencia del Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. Cuando Él partió también, si ustedes ven en Mateo, también hace una promesa en el capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 19, vamos a leer del 19, porque nos vamos a fijar de un detalle. Mateo 28, versículo 19, 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El hacer discípulos significa formar un grupo o guiar a un grupo para enseñarles lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Pero no tan solo enseñarles, fíjense lo que dice el versículo 20, enseñarles a obedecer. Por eso Dios prometió, Jesús prometió,
va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo es nuestro compañero, tiene motivos, quiere ser nuestro acompañante. Además de querer ser nuestro acompañante, el Espíritu Santo quiere mostrarnos que no estamos solos, quiere mostrarnos que Él está ahí apoyándonos, que no nos falla, también quiere ser nuestro abogado. Si usted, fíjense la palabra que aparece en capítulo 14, por favor, ve el versículo 16, en la versión NBI dice: yo les pediré al Padre, les dará otro consolador, ¿ya? Y que alguien que entrega consuelo, que apoya, que es como... Y esa palabra es una palabra súper complicada de traducir. Si ustedes tienen distintas versiones bíblicas, se van a dar cuenta que cada uno le coloca distintos nombres, porque es una palabra muy amplia y muy completa. Pero la traducción que más me gusta a mí es la traducción de que es un abogado. El Espíritu Santo es un abogado, en la palabra griega es parakletos. Y esta palabra es ese abogado que está al lado tuyo defendiéndote delante del juez. Está defendiéndote y está defendiendo tu causa. Si ustedes se fijan, en 1 de Juan, capítulo 2, ahí aparece cómo Jesús... Miren, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a un parakletos, dice. La palabra ahí que ocupa de Jesús es el paracleto, es decir, a un intercesor, a un defensor, a alguien que está intercediendo por ti, a un abogado que está al lado tuyo. Paracletos en el griego era el abogado que se paraba al lado tuyo y te decía lo que tenías que decir y te defendía delante del juez. Yo me imagino como esos abogados que son los asesores. ¿Han escuchado? Que van a tomar una decisión y llamemos al abogado, a ver. Hoy, ¿sabes que vamos a hacer esto, todo otro? ¿Me conviene? Ah, ya, no lo hago, ya, listo. Y hay que tomar otra decisión y uno llama al abogado: ¿sabes que voy a hacer esto? ¿Me conviene? Ah, sí, lo puedo hacer. El Espíritu Santo está constantemente hablándome y diciéndome: no vayas por ahí, no hagas eso. Sí, haz eso, avanza, da un paso, créele al Señor. Me está animando, me está ayudando, me está advirtiendo y está clamando al Señor para que me perdone cuando yo le fallo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa presencia preciosa que nos permite avanzar y creer, que nos permite disfrutar la vida como cristianos. Eso es el Espíritu Santo. Ese es el motivo de por qué está con nosotros, está intercediendo, está acompañando. Pero también este regalo precioso de parte de Dios tiene trabajos, hace trabajo en nosotros. Dice el versículo 14, 26, por favor, vayan al versículo 26. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas. Una de las tantas cosas que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que nos enseña. La palabra del Señor también nos dice en el versículo 13 que Él nos guía toda verdad y toda justicia. Cuando yo no tenía a Jesús en mi vida, cuando no había entregado mi vida a Jesús, yo le dije que leía la Biblia y no la entendía. Porque no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, empezamos a entender la palabra de Dios. Empezamos a leer y a entender lo que dice y por qué lo dice. El Espíritu Santo es el que me enseña, me dice por qué la palabra de Dios me está pidiendo que le entregue toda mi vida.
Me está pidiendo que me arrepienta, me está pidiendo que le pida perdón. Me enseña sobre Jesús. Es fundamental el Espíritu Santo en nuestro conocimiento de la verdad. Eso es lo que está trabajando constantemente en nosotros. Y quiere enseñarnos más. Por eso lo animo. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted rindió su vida a Jesús y quiere obedecerle, ama a Jesús y quiere obedecerle, estudie la palabra de Dios. Y se va a sorprender de lo que Dios le va a ir enseñando. Y cuando Dios le enseñe, cuando usted lea la palabra de Dios y tenga una enseñanza, obedézcala. Y cuando usted la obedezca, la presencia del Espíritu Santo en su vida va a ir creciendo. Y cada vez que lea va a entender más. Mientras más obediencia, más va a entender la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trabaja en nosotros. Además, también nos recuerda. Es ese amigo que está allí en nuestro oído. Uno de los momentos más tristes en mi vida como cristiano, pasó hace muchos años atrás. Yo estaba a punto de cometer un tremendo pecado que iba a destrozar mi vida. Y cuando estaba en ese momento, yo escuché audiblemente, no sabría decirle si fue audible o no fue audible, pero escuché tan fuerte al Espíritu Santo decirme: Andrés. Y cuando me detuve frente a mi pecado, se me vino a mi mente lo que el Espíritu Santo me había enseñado. Y me evitó el destruir mi vida. El Espíritu Santo nos está diciendo las cosas constantemente. El Espíritu Santo nos está recordando, pero ¿saben qué es lo que nos recuerda? Nos recuerda la palabra del Señor. Nos recuerda la enseñanza de Jesús. Nos recuerda las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Nos recuerda los consejos tan útiles y tan lindos que Él nos entregó. Nos recuerda el sacrificio precioso que hizo Cristo en la cruz. El Espíritu Santo trabaja día a día en nosotros, también haciéndonos recordar. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos da fuerza para hacer su voluntad. Necesitamos fuerza para hacer su voluntad. A mí me gusta mucho el pasaje que se encuentra en el libro de Hechos. Por favor, acompáñenme en Hechos, capítulo 1. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, habla del poder del Espíritu Santo. Pero si usted lee desde el 6, se va a dar cuenta que los discípulos eran tan humanos como nosotros. Leamos desde el 6 para que veamos qué estaban preguntando los discípulos. Dice el versículo Hechos 1:6, dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino? Está diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a traer tu poder y vamos a vencer a los romanos y vamos a ser libres? Le están preguntando a los discípulos: ¿es ahora cuando vamos a ver tu poder actuar, venciendo todos los reinos de este mundo y nosotros vamos a ocupar el primer lugar? Los discípulos están preguntando algo netamente de esta tierra, en el versículo 6. Y en el versículo 7 Jesús los aterriza y le dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero, les dice, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que desear el poder de Dios. Tienen que anhelar el poder de Dios. Ese poder de Dios va a venir sobre ustedes.
sobre todos los cristianos, sobre todos los que me amen, sobre todos los que obedezcan mi palabra, va a venir ese poder. Cuando venga el poder, versículo 8, el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube los ocultó de su vista. Lo último que Jesús les dijo: ustedes van a recibir poder para ser testigos, para ser mártires. Es decir, ustedes van a recibir poder para estar dispuestos a testificar de mí, inclusive con sus vidas. No le voy a hacer una pregunta, pero por favor nadie levante la mano. Solamente quiero que piense. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos capaces de entregar nuestra vida por el mensaje de Jesús? No lo respondamos, pensémoslo. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos capaces de abandonar todo lo que tenemos y ir a un lugar lejano para entregar nuestras vidas por hablar de Jesús? ¿Quiénes de los que estamos aquí? Si entra una persona armada con una metralleta y dice: voy a matar a todos los cristianos, ¿quiénes de los que estamos aquí estamos dispuestos a pararnos y enfrentar las balas con nuestro pecho? ¿Quiénes de los que estamos aquí estamos dispuestos a ser mártires por Cristo? Testigos. El Espíritu Santo da el poder para hacer eso. Y no a algunos cristianos, a todos los cristianos. Pero no es un poder mágico, sino es una relación donde yo voy aprendiendo día a día a través de la palabra del Señor cómo obedecerle. ¿Cómo obedecerle? Porque tan difícil como entregar la vida a Jesús, tan difícil como dejar que a uno lo maten, es estar en la oficina y dar testimonio de Jesús. Yo me acuerdo cuando me hice cristiano y empecé a dejar de decir garabato. Yo decía mucha grosería. Entonces cuando yo hablaba con mis amigos y entregué mi vida a Jesús, me di cuenta que tenía que dejar de decir grosería y Dios a través de su poder me fue sacando de mi vida la grosería. Entonces cuando yo hablaba con Él, o yo hablaba con mis amigos, me daba como vergüenza porque cuando yo me ponía así como violento sobre alguien, no podía decir ningún garabato. Pero tenía que dar señales de que Cristo había hecho algo en mí. Da vergüenza testificar a veces. A veces da vergüenza ser distinto. Da vergüenza mostrar lo que Cristo hizo en nosotros. Pero el Espíritu Santo nos da la valentía para hacerlo. Por eso el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros cuando seamos cristianos y nos va a llenar con poder. ¿Qué poder? Poder para testificar de Jesús. Para hablar de Jesús. No para hacernos grandes nosotros. No. Para hacer grande a Cristo, para exaltarlo a Él. Gálatas lo dice muy claro. En Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Vivamos por el Espíritu Santo. Vivamos obedeciendo la palabra de Dios, vivamos obedeciendo lo que el Espíritu Santo nos recuerda, nos enseña, nos muestra, y no vamos a estar siguiendo los deseos de nuestra carne pecadora. Es la única forma, a través del Espíritu Santo. Qué tremendo regalo, el Espíritu Santo. Qué tremendo regalo que está gratis para todos nosotros. Es un regalo precioso, el Dios del universo en nuestra vida y está ahí para todos nosotros. Qué gran cantidad de cosas hace. Pero ¿saben qué? También hay una gran
responsabilidad en el cristiano. Por favor, vamos al último pasaje que les voy a compartir. Primera de Corintios, versículo 16, no, versículo 6, disculpe, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. Pablo está en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Si ustedes ven los versículos anteriores a esos versículos, se van a dar cuenta que Pablo está retando a personas que tenían pecados sexuales. ¿Ya? Y Pablo está aconsejándole y diciéndole algunas verdades. Pero nosotros para nuestro caso vamos a tomar solamente el versículo 19 y el 20. Y vamos a ver la gran responsabilidad que tenemos al recibir al Espíritu Santo en nuestra vida. Primero, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. ¿Acaso nosotros no entendemos que si somos cristianos, si hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Dios Todopoderoso vive en nosotros. Cuando usted se va a la casa, Dios va con usted. Cuando usted está en la oficina, Dios está con usted. Cuando usted está compartiendo con sus amigos, Dios está con usted. Cuando yo estoy pecando, Dios ahí está también conmigo. Es Dios. Es Dios. Tenemos que entender que Dios está las 24 horas del día con nosotros, todos los días de la semana, todos los meses del año. Siempre está con nosotros y esa presencia es Dios. Y se merece nuestro respeto. Somos su templo. Este edificio que es tan grande y tan hermoso, a Dios no le importa mucho. No le importa cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros somos lo importante para Él, porque somos su templo. Nosotros formamos la iglesia, porque es Dios Todopoderoso viviendo en nosotros. El que vive en nosotros es Dios y es una gran responsabilidad. Pero también tenemos que tener conciencia de que Dios siempre está con nosotros, como les decía, todos los días del año, las 24 horas del día. Y nuestra vida tiene que honrarlo. Versículo 20, por favor. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Fueron comprados por un precio. 1 Corintios 6, 20. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. ¿Por qué estuve 10 años dentro de la iglesia sin convertirme? Porque era un pecador. Porque amaba el pecado. Y porque en parte entendí ese versículo. Yo no quería que Dios fuera mi dueño. Pero los que han entendido por misericordia de Dios que deben entregarse a Jesús van a entender una cosa, que cuando le pedimos perdón, cuando usted entra al agua del bautismo, usted entra para vivir completamente para Dios, para dar una señal pública que ha rendido su vida a Dios. Y ya no nos pertenecemos. Nuestra vida le pertenece a Dios. Por eso cuando yo como, tengo que pensar si lo que como le agrada a Dios. Cuando yo tomo algo, tengo que pensar que lo que tomo le agrada o no le agrada a Dios. Cuando yo digo algo, tengo que pensar que si lo que digo le agrada o no le agrada a Dios. Cuando yo voy a un lugar, tengo que pensar si el lugar que voy le agrada o no le agrada a Dios, porque mi vida ya no me pertenece. Porque mi vida le tiene que honrar a Dios.
no honrarme a mí, no honrar a mi familia, no honrar el apellido de mi familia. Mi vida es para honrar a Dios. Dice claramente, porque fueron comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio por nuestra vida? Durante esos 10 años que yo asistí a la iglesia, que no había entregado mi vida a Cristo, yo tenía algo muy claro. Que iba a la iglesia, pero no había entregado mi vida a Jesús. Y tenía algo muy claro, que si me moría, ¿me iba a dónde? A ver, ¿quién se atreve a decirlo? ¿Dónde me iba a ir? Con confianza, al infierno, lo tenía muy claro. Lo tenía tan claro que un día cuando hubo un temblor muy fuerte, no me acuerdo, tenía como 17 años, muy fuerte el temblor, vivíamos en una casa que tenía más de 100 años, con 3 pisos. Entonces yo sabía que la casa se podía venir abajo, entonces yo me puse a gritar desesperado, me quiero ir con mi mamá, me quiero ir con mi mamá, me quiero ir con mi mamá. Y todos mis hermanos me abrazaron y me decían, oh, pobrecito, le dio un ataque de histeria. Y no entendían. ¿Saben por qué decía que me quería ir con mi mamá? Porque yo tenía súper claro que si en ese momento yo me moría, me iba al infierno. Pero el amor que yo quería de sentir, de estar con mi mamá, no me cambió. Hasta que Cristo permitió que mi corazón estuviera el amor por Cristo, que ese sí me cambió. Yo sabía que los 7 años que llevaba en ese tiempo de asistir continuamente a la iglesia, no me servían de nada, porque no había rendido mi vida a Jesús. Y ahora entiendo por la misericordia de Dios que para poder salvarme, Cristo Jesús pagó un precio. ¿Cuál fue el precio que pagó? Su sangre preciosa en la cruz. Derramó su sangre en la cruz para que yo, siendo un pecador, siendo una persona mala, vil, pudiera alcanzar salvación. Pero tuvo un precio, no fue gratis. Y Jesús estuvo dispuesto a pagarlo. Y no lo pagó solo por mí, lo pagó por todos nosotros. Por todos los que están dispuestos a rendir su vida a Jesús. Pero además de rendir su vida, dice que usted, o que todos nosotros rindamos nuestra vida o rendimos nuestra vida, como dice aquí el versículo 20, tenemos que honrarlo con nuestros cuerpos. Porque somos templo del Espíritu Santo. Solo la presencia de Dios hace la diferencia. ¿Está la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Ya hizo la diferencia? Gloria a Dios. Honrémoslo con nuestra vida. ¿Aún no ha hecho la diferencia? Nunca es tarde. El Señor está llamando. Solamente te va a pedir todo, toda tu vida. ¿Crees que es difícil? Confía en Él. Porque cuando des el paso, va a venir a morar en ti el Espíritu Santo y vas a poder hacer lo que Dios te pide. Porque sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Solo la presencia de Dios hace la diferencia en nosotros. Ese es el regalo maravilloso. ¿Tiene ese regalo? Dele gracias al Señor. No lo tiene, pídale al Señor que lo salve y se lo va a regalar. Solo la presencia de Dios hará la diferencia en su vida. Solo la presencia de Dios va a hacer la diferencia en este lugar. Solo la presencia de Dios va a cambiar este mundo. Oremos al Señor. Por favor, incline su rostro.